espero que anden bien. Y si no están en prueba, y si están en prueba, pónganse felices como los apóstoles. Amén. Bueno, estamos ya con el capítulo 3. Vemos el capítulo 2, capítulo impresionante, donde Dios muestra que Él tiene el poder y el dominio sobre los gobernantes, sobre los imperios de la tierra, ¿no? Y este capítulo le dejó a Nabucodonosor una profecía, unas palabras de Dios, donde le decía que Él era la cabeza de oro, que Él era el mejor imperio de todo el mundo, ¿no? Eh, entonces esto le hizo subir los humos a Nabucodonosor y bueno, ahora vamos a ver lo que hace, ¿no? El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, ¿sí? Entonces, altura de 60 codos, ¿bien? Y eso nos da 60 codos aproximadamente, son 27 metros, o sea, casi 30 metros tenía la estatua de alto, ¿sí? Y si eso lo llevamos a 6 codos de ancho, tenía como 3 metros, ¿sí? O sea, 30 de alto, bien, y 3 metros de ancho. Una estatua gigantesca, para que se den una idea, ¿sí? Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. ¿Sí? Para que se den una idea, estaba trayendo a todos los trabajadores de la nación, ¿sí? A todos los que trabajaban, hoy podemos decir a los que trabajan para el Estado, al que trabaja para lo público, ¿no? Docentes, médicos del municipio, todo, ¿no? Toda la nación, todos los que trabajaban para el gobierno tenían que estar ahí. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre, ¿sí? Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Bien? O sea, el que no adoraba la estatua, esta estatua gigantesca, iba a ir al horno de fuego. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Bien, vamos a ver qué análisis hice, ¿sí? ¿Qué hice acá? Bueno, esto es lo que venía diciendo, es la interpretación que se le da. Esto no, si vemos al final del 2, igual él adora a Dios, pero tiene una religión pagana, él se cree Dios, se adora a sí mismo, ¿sí? Y Dios le dijo que, o sea, le reveló en el sueño que él era el imperio dorado de los gentiles, ¿sí? Entonces, ¿cómo vos le decís eso le revelás eso en sueño a un emperador de esa época? Y ahí vemos lo que responde, no se humilla, no tiene humildad, ¿sí? Y recordemos que Nabucodonosor es ejemplo de lo que está mal, ¿bien? En cambio acá, si queremos buscar el ejemplo de lo que está bien, tenemos que ver la actuación de Daniel, ¿bien? Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, tenemos buenos ejemplos de lo que hay que hacer y malos ejemplos, ¿sí? Para que comprendamos si estamos actuando bien o mal. No todo es buen ejemplo lo que leemos en el Antiguo Testamento, ¿bien? Bueno, acá yo lo que hice fue mostrar que está mal adorar esta estatua, entonces tengo que ir a la ley.
Bien, Deuteronomio 7:25. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Anatema es maldito, ¿sí? Es sinónimo de maldito. Entonces, y quemarás en el fuego, dice, ¿no? Esto es cuando ibas a conquistar. Si no, no, no lo tomás, lo quemás. ¿Bien? Después dice Éxodo 20:23, ¿sí? Dice, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Simple. No, no estoy en lo material, ¿sí? No estoy en lo que se ve. Soy invisible a los ojos de lo terrenal, ¿no? Dice Dios. Soy espíritu. Dios es espíritu y en espíritu y en verdad es necesario que se le adore. No adorar a una estatua hecha de oro, ¿sí? Salmos 115, 3 al 9. Nuestro Dios está en los cielos, no acá, en los cielos. Todo lo que hizo, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, está hablando de los pueblos paganos, ¿sí? Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre, ¿sí? Qué buenos versículos, este siempre lo repite mi pastor, excelente. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿Sí? Son semejantes, pierden los sentidos. Son de acá, ¿sí? De la inteligencia, en la sabiduría, pierden todo. ¿Sí? Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Bien. Y bueno, nosotros leíamos en el Salmo, es tu ayuda y tu escudo, es Dios, como veníamos hablando. Bien. Después vamos a Hechos, ¿sí? Y acá cité, porque me encantó esto me gusta mucho. Acá en Hechos 17 tenemos a Pablo en Grecia, ¿sí? Más precisamente en donde estaban todos los sabios, ¿sí? En Atenas, ¿bien? Y acá miren lo que le dice. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Bien? Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, todo, los pensamientos, todo lo da Dios, ¿sí? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, dice, ¿viste? ¿Me siguen? Me van siguiendo, ahí está. Para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Esto quiere decir que venimos toda Adán y Eva, ¿no? Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, cita poetas griegos, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Bien, entonces no adoremos las cosas de acá, ¿sí? Esto se va a terminar, esto es efímero, esto se termina, esto tiene fin, no es eterno, ¿sí? Entonces adoremos lo eterno. Y acá también quiero que vean que hay un gran paralelismo con Apocalipsis 13, ¿sí? Donde eran obligados a adorar a la bestia a costa de su muerte, ¿sí? Dice Apocalipsis 13:15 es lo más importante, si ustedes quieren vayan y lean lo completo, pero dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase
e hiciese matar a todo el que no la adorase. Fuerte lo que pasa en el fin de los tiempos, ¿sí? Vamos bien. Bueno, a ver si quedó ahí. Vamos por el 8 ya. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, ¿sí? O sea, estaba pidiendo que se adora su estatua y los judíos no la adoraban. ¿Bien? Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, de la saltería, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. ¿Ven? Esto me hace acordar mucho a lo que pasa en el libro de Esther, ¿sí? Entonces tenemos un gran paralelismo acá con Amán y Mardoqueo en el libro de Esther. Y acá voy a citar Esther 3:5 y del 8 al 12. ¿Bien? Y dice: Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. O sea, acá lo que pedía Amán era que Mardoqueo se arrodille, se humille adelante de él, de su persona, cuando pasaba. Y Mardoqueo no lo hacía. Y él explicaba que no lo hacía porque era judío y solo podía adorar a su Dios. Bien, y entonces ahora voy al 8 al 12, lo salté un poco. Ya dije, si ustedes quieren ver mejor el contexto, vayan a leer Esther, muy buen libro. Y dijo Amán al rey Asuero: Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: La plata que ofrece sea para ti y asimismo al pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. El nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. ¿Sí? O sea, acá vienen, como siempre pasó, y quieren que se maten a los judíos. ¿Sí? Como pasó siempre con el pueblo de Dios. ¿Sí? No solo con los judíos, sino que la persecución también siguió con los cristianos. Y muchos se levantaron para matar al pueblo de Dios, ¿no? Y bueno, seguimos entonces con el 14. Entonces acá Daniel y compañía los amenazan delante del rey para que los maten, ¿sí? Para que los manden al horno de fuego. Bueno, dice: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿No? Se creía omnipotente este hombre. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, no, miren que hay que tener coraje para hablarle así adelante del rey, ¿no? Hay que, como, ahora vamos a ver por qué habla así, ¿sí? Dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará.
Y si no, o sea, él decía, y si no nos libra, él puede librarnos, pero si no quiere, no está en su voluntad, dice. ¿Cómo estaba a la voluntad de Dios este hombre? Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué increíble, qué identidad que tenía Daniel en Dios, ¿no? Que a veces nos falta tener esa identidad, es decir, no, esto no lo hago porque a Dios no le agrada, ¿sí? Y bueno, te voy a matar, y bueno, matá, pero yo no voy a hacer lo que a Dios no le agrada, ¿sí? A costa de mi vida, yo no voy a obedecer mandatos que Dios aborrece, ¿sí? Seguimos entonces. Daniel y sus compañeros no obedecieron la orden de adorar a la estatua porque cumplen la ley mosaica. ¿Bien? Ya vimos algunas de las leyes, pero acá voy a citar algunas más. ¿Bien? Para que quede clarito que no podemos adorar eh, imágenes, ¿sí? Che, acá qué pasó, no, está bien, no dije nada. Bien, Éxodo 20, 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sí? Bien, entonces está la ley, fuerte el castigo, ¿no? Por adorar a otro Dios. ¿Sí? Y después tenemos en Isaías 26, 3, 4, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué está diciendo? Él acá está diciendo que está en paz. Daniel y sus compañeros están en paz, están diciendo, bueno, si me muero me voy con Dios, ¿qué me importa? ¿Qué me importa a mí la estatua? ¿Qué me importan tus leyes, no? Esas leyes que le faltan el respeto a Dios, ¿sí? Y que hay veces que somos obligados a obedecer a costa de que, a costa del empleo, a costa de, ¿sí? Esto sigue, ¿eh? No tan fuerte como ahora, pero sigue, ¿sí? ¿Cuántas veces nos quieren censurar por predicar el Evangelio? Y dice, veamos que ante la amenaza de muerte de un rey furioso, respondieron que no hacía falta que toquen música, dejando el destino de sus vidas a Dios. ¿Sí? ¿Y en qué, y acá viene la pregunta, ¿no? ¿En qué circunstancia dejas de lado la ley de Dios, ¿no? ¿En qué circunstancia negás el Evangelio? ¿En qué circunstancia callás? ¿En qué circunstancia decís, no pasa nada? Vamos a desobedecer. Vamos a hacer esto que a Dios no le agrada, ¿no? Fuerte, difícil. Y acá tengo Mateo 10, ¿sí? Tres versículos, el 19, el 20 y el 28. Dice así. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Sí? Esto es lo que venía diciendo de Daniel, cómo habló. ¿Sí? Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Bien? El temor a Dios. ¿Sí? Entonces, qué lindos versículos que nos deja Jesús acá, ¿sí? Y qué lindo lo de Daniel. Daniel estaba siendo guiado por Dios, lo que decía, ¿sí? Con esa paz, con esa tranquilidad. Él estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Por el Espíritu de Dios. Porque era profeta, eso es lo que hace un profeta, ¿no? A ver, como que ahí el 3:19, bien. Dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira, se enojó, y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. ¿Bien? Eh, y bueno, yo acá puse el rey era este rey era muy soberbio, muy soberbio. Yo creo que por eso era la época dorada del imperio de los gentiles, ¿no? Porque de la soberbia que tenía. No sé si era más soberbio que Faraón, con eso digo todo.
Humillaba al que no se sujetaba y lo condenaba a muerte. Estaban siendo humillados públicamente Daniel y sus compañeros. Todo el mundo estaba viendo esta humillación que estaba haciendo el rey con Daniel y compañía, ¿sí? Y yo acá cito Proverbios 21-24 que dice, escarnecedor, ¿no? Ese que se deleita humillando. Es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción, ¿sí? Entonces lo que presume de lo que ve, esa es su verdad, ¿sí? Y así obra, esta es mi verdad. Mi verdad es que vos tenés que adorar esta estatua de oro que soy yo, vos me tenés que adorar a mí, ¿sí? Es eso lo que está diciendo, yo soy tu Dios, pero Daniel conocía al verdadero y dijo, no, 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 el verdadero no sos vos, ¿sí? El verdadero me dice en su ley que no tengo que hacer esto que vos me estás pidiendo, aún, aún a costa de mi vida, ¿sí? Bien, seguimos. 22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Los guardias, estos guardias que llevaban a Daniel, ¿sí? Fueron quemados, no llegaron ni a acercarse al horno, ¿sí? Y ahí cae. ¿Bien? Dice Proverbios 11:8, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Fuerte, ¿eh? Bien, quiero ver cuántos eran, ¿sí? Hombres muy vigorosos, no dice cuántos eran, pero estos hombres vigorosos terminaron muertos, quemados, porque ya el solo acercarse al horno te prendía fuego, ¿sí? Seguimos al 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. ¿Sí? A pesar de la temperatura del horno, Dios salvó a sus siervos. ¿Sí? Y acá cito el Salmo 34:19, muy conocido. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Por qué estás pasando? ¿Sí? Lo mal que estás pasando no significa que tengas derecho a hacer el mal, ¿sí? Porque estás siendo probado. Pero de todas ellas lo libra el Señor. Si vos te mantenés firme en esa prueba, Dios te va a librar y te va a premiar. Y acá tenés esta historia que estamos leyendo. Verídica, ¿eh? No estamos leyendo el cuento de Medusa, no estamos leyendo el cuento de Zeus, de los dioses egipcios, no. Estamos leyendo verdad, historia verdadera, ¿sí? Bien, entonces seguimos en el 24. Ahí está. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Se espantó. Estaba asustado. Se levantó. ¿Viste? Cuando vos te asustás, te levantás. Claro, así, como se sorprendió. Se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y ahí vienen, escuchen esto es importante. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Sí? Entonces aquí lo que está viendo Nabucodonosor es al hijo de Dios. ¿Quién es el hijo de Dios? Aquí aparece una cristofanía, ¿sí? Como la que vimos en Hebreos con Melquisedec. Acá aparece una cristofanía también, ¿sí? Es Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Bien? Entonces, pongo el versículo, ¿sí? Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esto le está hablando el ángel a María como cuando iba a quedar embarazada. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Bien? Y acá tenemos Romano 1:1-6. ¿Sí? Es toda la presentación. Y miren esta presentación de Pablo. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Sí? Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por los milagros que hacía Jesús mientras vivía, por la resurrección de entre los muertos, ¿sí? Porque resucitó. Todavía no se pudo probar que no resucitó, si no ya es el fin del cristianismo y bueno,
que cada uno crea en lo que crea, ¿no? Pero el problema es ese, que no se pudo probar la resurrección. Sí está probado que murió. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Entonces acá es más claro imposible, es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y acá Nabucodonosor dice que está viendo una cuarta persona en el horno de fuego ayudando a Daniel y a sus compañeros semejante a Hijo de los dioses. ¿Sí? Es lo que yo concluyo, ¿sí? De este versículo. Que hay una cristofanía, que está el mismo Jesucristo ayudando a los profetas del Antiguo Testamento a pasar esta prueba en el horno de fuego. Un milagro hecho por Jesús en el Antiguo Testamento. Si está hecho por Jesús, también está hecho por Dios, ¿sí? Bien, seguimos. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo. Ya acá, fíjense que ya no habla de dioses en minúscula, nada. Siervo del Dios Altísimo. Estaba diciendo, su Dios es el Dios de dioses. Está por encima de mis dioses que yo adoro. Está por encima de esta estatua. ¿Sí? Está por encima de mí. Lo está admitiendo. Salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron, fíjense, todas estas personas que se habían juntado a adorar la estatua, todos se juntaron de nuevo, los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, para mirar el milagro. Cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Todos estaban sorprendidos, maravillados por lo que estaba pasando. Dice Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. ¿Sí? Miren qué lindo versículo el de Isaías. Qué lindo milagro, qué lindo esto. Fíjense que no se postró. Fue fiel a Dios y Dios fue fiel a Daniel. Y hoy en día pasa lo mismo. Si vos sos fiel a Dios, Él va a ser fiel a vos. ¿Sí? No con un milagro como esto, ¿sí? Pero Dios sigue haciendo milagros. En mi vida yo soy testigo fiel de que sigue haciendo milagros. Pero vos tenés que hacer tu parte. Vos tenés que hacer tu parte también. ¿Sí? Acá hay dos partes, Dios y vos. ¿Sí? Por eso es ahí cuando dicen que la salvación es personal. Vos tenés tu parte con Dios. Y la tenés que cumplir. No hay excusa. No, pero no. No tenés excusa. Delante de Dios no podés ponerle excusa. Miren que yo soy de excusarme, pero cuando estoy con Dios, no. ¿Con qué me puedo excusar? Entonces, ahora vamos con el 28-29. Entonces Nabucodonosor dijo, acá pasa algo que pasó ya en el versículo en el capítulo anterior, ¿sí? Que lo cité igual. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey. O sea, lo está diciendo, está bendiciendo a su Dios y está diciendo que no cumplieron con su ley. Merecían la muerte, no murieron. Y entregaron sus cuerpos antes que se veía adorar a otro Dios que su Dios. Fíjense, cuando está el Dios en minúscula, cuando está en mayúscula. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado. Sí, miren, la locura de este rey era terrible, de ir a matar a los judíos por seguir las leyes de su Dios, a decir, el que blasfeme contra su Dios lo mato, ¿viste? Pero bueno, así son los que gobiernan, ¿no? Y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Sí? Otra vez, a Nabucodonosor no le quedó otra que adorar al Dios verdadero y recompensar a sus siervos. ¿Sí? Ahora son recompensados, Daniel y compañía. ¿Sí? Dice Daniel 2:47, dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio, ¿no? O sea, de vuelta, adora a Dios Nabucodonosor. Varias veces lo adora, ¿eh? Varias veces, esta no va a ser la última. Dice,
el 3:30 dice, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Sí? Acá, después de la prueba, son engrandecidos los siervos de Dios. Después de la prueba, vos pasás la prueba, vos ante la situación mala que estás pasando, te mantenés firme, ¿sí? Con convicción en las promesas de Dios, y Dios te va a recompensar. Es la vida del cristiano, ¿sí? Si no, las pruebas las estás pasando por nada. Ahora, si la vida la vivís mal, ¿sí? Pero con convicción de las promesas de Dios, sos premiado. Es así. Ahora, si vos vivís la vida mal y no tenés fe, no tenés convicción, no tenés certeza de un Dios que recompensa al justo, entonces estás viviendo mal por nada. Y ni hablar si tenés plata, porque si tenés plata estás queriendo las cosas del mundo, ¿no? Dice Salmos 34:22, Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. ¿Sí? ¿En qué estás confiando? ¿En dónde tenés depositada tu confianza? ¿En Argentina? Esperemos ganar de vuelta al mundial, ¿eh? Pero mi felicidad no es el mundial, mi felicidad es Jesucristo de Nazaret. Es la presencia del Dios Altísimo. Búsquenlo y confíen en Él. Benditos son los que se refugian en Él.